Muy buenos días, un cordial saludo de parte de Luis Montalvo, anunciando el programa La Picota, dirigida por el doctor Gerardo Apolo. Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Buenos días, Luis. Un placer estar de nuevo en el programa. Igual un saludo para quienes nos ven a través de Migra TV y a través de Envía Radio en Facebook. Así es, bueno, hoy día tenemos algunas cosas que parece que el gobierno se está cayendo en pedazos, como hablábamos fuera de cámara, y definitivamente así es. Y todo ahora ha sido por causa de los diezmos. Es el título de la columna que publica los días lunes en el diario y tenemos que pasarle una factura al diario, ¿ah? Al Expreso. Donde pones diezmo y entre paréntesis lo pones aporte gremial. Bueno, es muy interesante y le recomiendo, no les voy a leer esta porque yo creo que ustedes deben de leerlo, pero aparte de eso, vamos a adelantarnos un poco con lo que queda entre líneas. Siempre hay algo que los escritores de columnas no ponen o lo dejan afuera por el motivo de la camisa de fuerza de caracteres. Explícanos un poquito más sobre el enfoque que has dado sobre los diezmos o lo comparas con lo de aporte gremiales. Supongo que esto te refieres a los sindicatos y a cierto tipo de agrupaciones políticas. Es correcto. Montúfar, el activista político Montúfar, en algún momento por el tema de Odebrecht, manifestó que en el Ecuador había gobernado, había sido gobernado por una pandilla, por decirlo, por un sindicato del crimen, por decirlo de alguna manera, por todos los casos de Odebrecht y todo aquello. Entonces, la pregunta era, ya que el diezmo, entre comillas, es, ha sido obligatorio para los que están en una tienda política, los de Alianza País, luego pues ahora sabemos que los de ABA también han tenido este tipo de prácticas, se convierte no realmente en el diezmo, sino que se convierte realmente en una especie de aporte sindical a este sindicato del crimen. Por eso el título. Bueno, sí, bastante interesante, pero vamos a la parte legal también, que yo creo que muchos se preguntan, porque supuestamente al ver un diezmo hay una especie de coacción a la decisión del que gana ese diezmo de entregar una X cantidad de dinero. Esto no es un delito en Ecuador. Bueno, los aportes voluntarios no es un delito, pero para que los aportes sean voluntarios requieren de varias características. La primera de ellas es que evidentemente no sea exigible. En segundo lugar, que no tengan una periodicidad. Y en tercer lugar, que no sea el mismo monto. Si vemos el tema de los diezmos, resulta que eh, siempre fue un valor fijo para cada uno de los que diezmaron. ¿Y por qué el valor fijo? Iba de acuerdo a la remuneración que cada uno ganaba. Y mira tú lo curioso, en el Código del Trabajo existe una prohibición, una de las prohibiciones del empleador es cobrar por dar trabajo. Y sin embargo, resulta que en el sector público, en el tema de los puestos públicos, los jefes, capos o como los quieras llamar, de los partidos políticos que están en el poder, les cobran a través del diezmo esta especie de impuesto por tener trabajo, lo cual es meramente reprochable, evidentemente, además pues que constituye un delito, ¿no? Así es, pero hay algo más también, porque aparte de tu enfoque, ha habido tantos videos y algunas declaraciones de la actual vicepresidenta, que por cierto, al menos esa es mi opinión, no ha sido elegida por el pueblo ecuatoriano, ha sido puesto al dedo. Ella dice que puso su cuenta porque esta supuesta organización política era de hecho más no de derecho. ¿A qué me refiero? A que no tenía ningún tipo de registro legal para existir. Eso también no vendría a sumar
en toda la causa algo de más de ilegalidad. Bueno, sí, el tema, a ver, partamos del hecho de que este movimiento ABA, que la misma vicepresidenta manifiesta que tiene 15 años de vida, que es una sociedad de hecho, no de derecho, que no está reconocida por el Consejo Nacional Electoral y que además decidieron aliarse a Alianza País, en resumidas cuentas, eh, digamos que son Alianza País disfrazados de otro movimiento político. Por lo tanto, el hecho de que se deposite en una cuenta personal fondos que vienen de militantes de un movimiento político determinado, sí, sí constituye por lo menos el hecho de que más allá de constituir un delito, por lo menos también deja una tele de duda de cuál es el destino de esos fondos. Porque justamente el Código de la Democracia y la Ley de Partidos Políticos establece que se debe llevar una contabilidad rigurosa de los gastos de los ingresos que tenga cada partido. Sin embargo, cuando tú depositas en la cuenta personal de alguien, primero que no es del partido, segundo, de que estás eludiendo esta responsabilidad de los movimientos y los partidos políticos de que se puedan auditar sus cuentas. Entonces ahí tenemos dos grandes errores. El primero, pues que es una sociedad de hecho, y el segundo, que se deposita en la cuenta de una persona natural que no está sujeta a la fiscalización del Consejo Nacional Electoral y que bien podría ser un enriquecimiento injustificado. Porque si no existe partido político legalmente constituido, no existe partido político inscrito en el CNE y no hay cómo hacer el seguimiento a esos fondos, entre comillas, para el destino político, bien existe un enriquecimiento injustificado. Mira, me llegó al día de ayer, para ser exacto, un escrito bastante interesante sobre, bueno, el título dice que vamos basado un poco a lo que se está hablando, ¿no? Dice, el fin de una era de tradiciones y acomodos, el clan Vicuña. Dice de que en 1995 abandonaron el Partido Comunista, o sea, porque han sido del Partido Comunista, según esta información, o este escrito, o este comunicado, tipo, no voy a decir de prensa porque es a través de las redes sociales. O sea, ellos se apartan del Partido Comunista para entrar en 1996 al PRE. O sea, y se acomodan en esos 6 meses de gobierno, no, el papá, especialmente, de Rolando Sila Bucarán, dice Vicuña, el jefe del clan, ocupó una vocalía en, a ver dónde dice, en la poderosa Junta Monetaria, junto a Álvaro Novoa, y bueno, también lo mencionan a Guillermo Lazo aquí. Después de la caída de Bucarán, se acomodó con Lucio Gutiérrez y se instalaron en el gobierno, donde el jefe del clan ocupó la presidencia del Banco del Estado. Caído Gutiérrez, se colocaron en el movimiento Verde Frex, y durante los 10 años de la presidencia de Rafael Correa, él y todo su clan ocuparon los más variados cargos en el gobierno hasta llegar en Moreno a ocupar el sillón de la vicepresidencia a través de Vicuña. ¿Qué tal te parece esa trayectoria o ese historial de bailarín y camisetazos supuestamente, como dice este comunicado, este clan? A ver, nada raro en la política ecuatoriana. Una de las características que tienen nuestros politiqueros, porque no son políticos, sino politiqueros, es justamente el hecho de tener un closet bastante amplio, con una dotación de camisetas de lo más nutrida en cuanto a los colores, de acuerdo a la conveniencia. Esto es como el camaleón, ¿no? ¿Verdad? Hay una canción bastante antigua de la época de nuestros padres que decía, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Acá según la conveniencia, definitivamente. Ahora, no tenemos que dejar de lado un hecho importante que hay que destacar, y es el hecho de que durante los 10 años del Correato, justamente Correa, que anticipó que iba a vivir
eternamente en campaña, para poder burlar de alguna manera la ley electoral, permitió que existan un sinnúmero de pequeños movimientos políticos que a esta hora deberían de ser investigados, ya que ABA fue uno de aquellos y ahora resulta que es una institución de hecho, un sinnúmero de movimientos políticos a los cuales se dedicaron a hacer propaganda en favor del candidato para poder diluir este tope que existe en la ley de partidos políticos y en la ley y en el Código de la Democracia, el tope que existe para el tema de la propaganda electoral. Entonces resulta que de repente aparecieron como arte de vivir y loque, Movimiento Más, Movimiento Suma, Movimiento ABA, un sinnúmero de movimientos que cada uno cooptaba una parte de lo que sería la propaganda en favor del aliado, y de esa manera Alianza País tenía indemne lo que era su porción para la propaganda y aumentaba dicha propaganda además con la participación de estos pequeños grupos políticos. Insisto, ahora que ABA ha reconocido que es un movimiento de hecho y no de derecho, sería interesante que se investigue si sobre los demás movimientos políticos que apoyaron durante los 10 años a Correa existe la misma situación, porque estaríamos hablando entonces que se burló la ley de partidos políticos y por tanto el Código de la Democracia, y ahí tendríamos otros actos de corrupción, que para bien o para mal, esto es como el embudo, todo a la larga desemboca en una sola persona, que se denomina Rafael Correa Delgado. Bueno, permíteme un ratito saludar a la señora Emma Ocaña del Ángel. Bueno, nosotros en Ecuador decimos en los Estados Unidos no tanto, simplemente se unifican los apellidos, o sea que la familia es Ocaña Lange, que está siempre siguiendo. Muchísimas gracias por estar siguiendo nuestro programa. También a nuestra compañera Erika, que siempre está pendiente de todo. Y a todas las personas que están siguiéndonos a través de distintas páginas que a veces no puedo mencionarlas porque no vemos, pero si ustedes participan haciendo preguntas o poniendo la campanita para que cuando nosotros salimos al aire sean comunicados, pues nosotros vamos a poder verlos y saludarlos, o ustedes van a tener mayor acceso a estar interactuando en el programa. Permíteme, que quería llevarte a ese punto primero, pero antes de eso quería preguntarte algo más, porque en tu opinión, tu columna de opinión, mencionas a Montúfar, que prácticamente él menciona o dibuja la figura de una mafia, ¿no?, a partir del Correato, y mencionas también muchos delitos y cosas que deberían de haber sido juzgados, como los Panama Papers, Odebrecht, el campamento de Angostura. Bueno, mencionas algunos, es tan larga la lista, ¿no?, la famosa maleta diplomática, la valija diplomática, entre otros tantos más, los Drum, bla, bla, etcétera, etcétera. Y también mencionas algunas personas que fallecieron, ¿no?, como el general, que fueron asesinados, como el general Gabela, Fausto Valdivieso. A ver qué me dice. Hablas también de Quinto Pazmiño, de su Quinto esposa. Pazmiño y la mujer de Quinto Pazmiño. Sí, y otras personas más. Bueno, y creo que la lista se nos queda corta, ¿no?, porque hay algunos desaparecidos en este gobierno. Había una nota periodística que decía que en el gobierno de Correa, durante los 10 años del gobierno de Correa, hubo aproximadamente 160 desaparecidos, lo cual realmente es grave. Esa cifra única y exclusivamente ha sido superada en los golpes de Estado de la década de los 50, de los 40 y 50 en el Ecuador, en los cuales pues se decía que salían ríos de sangre de los hospitales y que se había establecido una fosa común en la zona de la Tarazana. Pero estamos hablando de regímenes de facto, estamos hablando de golpes de Estado, estamos hablando de actuaciones de aquella época de los golpes militares y el enfrentamiento de la sociedad civil contra los militares. Pero acá estamos hablando de un gobierno que nace democrático y que con el traspasar del tiempo se convierte en un gobierno fascista. Y entonces el resultado de los más de 160 desaparecidos es el resultado de un gobierno fascista. Así es, bueno, tú nombras ciento y pico de desaparecidos, pero eso son aquellos que están envueltos
dentro de la política y reclamos o movimientos o dirigentes, verdaderos dirigentes de la comunidad que han sido silenciados. Pero hay una estadística que habla de más de 19.000 desaparecidos en el Ecuador. O sea, algo que se podría decir ni Pinochet logró la dictadura más cercana, ¿no? Con 3.000 y pico de desaparecidos. 150 de personas que están involucradas, entre comillas, pero hay una estadística que habla de más de 19.000 ecuatorianos desaparecidos en territorio ecuatoriano. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, yo creo que la cifra, de ser cierta, es realmente alarmante. Y definitivamente, la mordaza que existió durante los 10 años del Correato han impedido que tal número o tal cantidad de desaparecidos fueran noticia, porque ya hablando de cientos de miles de desaparecidos, estamos hablando casi de poblaciones enteras, y eso es noticia aquí y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, yo creo que debemos de tomar con beneficio inventario esa cifra, y yo creo que es un tema más para que sea investigado por la Fiscalía, de manera tal que no queden dichas desapariciones impunes. Y además que el derecho de las familias de los desaparecidos es saber cuál fue el destino de su familiar. Así que es una tarea más que tiene este gobierno. Vamos a ver, porque recuerda cuando vino el especialista de Naciones Unidas, si no me equivoco, resultó o terminó en su informe de que la policía, todos los casos le decía que era ajuste de cuentas, o sea, verdaderamente que nunca investigaban, solamente firmaban diciendo un ajuste de cuentas. Bueno, vamos a algo muy interesante y aquí quería este, ir y venir sobre el artículo que leí hace un rato, porque en este artículo algo interesante menciona sobre el clan Vicuña, que han estado 22 años inquistados en los gobiernos, no, y especialmente mencionan el gobierno de Bucarán y hacen hincapié de que la práctica del diezmo viene desde la época de los bucaranes, no solamente cuando fue presidente, sino en la época que fue alcalde de la ciudad de Guayaquil, donde en los roles de pagos existían personas ficticias en el sentido de trabajar, que cobraban los sueldos, le daban lo que correspondía a los de el Bucaramato y se llevaban una pequeña comisión como recompensa a prestar el nombre. Entonces ha sido una práctica que ha venido antes de Correa, y esto no es por defender a Correa, porque todo el mundo sabe lo que yo pienso de él, y mencionas lo mismo que de este artículo en tu columna donde nombras a los bucaranes, ¿no? Como esta práctica maliciosa de estar pidiendo una parte de los sueldos a los empleados públicos que están bajo su mando. Bueno, recordemos que en la época de Bucaram, cuando fue alcalde, fue la época oscura de Guayaquil. Guayaquil se sumergió en la basura, el municipio de Guayaquil era una cloaca de ratas, se instauró, por decirlo de alguna manera, la institución o la institucionalidad malhadada del piponazgo. Esto es, inflaron el número de trabajadores, gente que aparecía en el rol y que nunca en su vida habían pisado la alcaldía, el edificio de la alcaldía, ni para hacer un trámite. Y sin embargo, esos sueldos eran luego endosados al líder del partido. Dicha práctica dejó a Guayaquil en ruinas, al municipio con una balanza negativa, sobreinflado el rol de pagos del municipio, y cuando toma a su cargo León Febres Cordero, el municipio de Guayaquil, lo primero que tiene que hacer es salir de todos estos pipones. Y entonces demostró que todas aquellas personas que en su debido momento demandaron por despido intempestivo, jamás en la vida habían trabajado. Y entonces ahí comenzaron a reducir el tamaño del municipio. ¿Y qué fue, cómo lo redujo y cómo optimizó el recurso León Febres Cordero? A través de la alianza público-privada, en la cual, como él había sido ya presidente de la República y toda su vida empresario, pidió colaboración a los empresarios para que los mejores hombres de las empresas
en cada una de las actividades que requería el municipio, vayan a colaborar como prestación de servicios al municipio pagados por las empresas. Esto es decir, si tú tenías una empresa y yo era empleado de tu empresa, tú me dabas a mí licencia para que a través de esta alianza público-privada yo desarrolle mi labor en el municipio de Guayaquil y la empresa seguía pagándome a mí sin que le cueste al municipio. De esta manera se fue levantando Guayaquil del caos que lo dejó el Bucaramato. Cuando llega Bucarán a la presidencia de la República, en ese paso nefasto, porque la verdad es que fue un vendaval aquello, es como el huracán, que pasa rápido y va destrozando todo en corto tiempo, eh, lo mismo pasó en la presidencia. El tema de las contribuciones, el tema de la aduana paralela, el descaro de la fiesta del $1.000.000, todo esto en un lapso de menos de 6 meses, que para los ecuatorianos parecía una eternidad. Entonces, digamos que eh, Correa, el gobierno de Correa o Alianza País, es la versión modificada y mejorada, corregida y aumentada de las prácticas del discurso del PRE, de lo que fue el PRE en su debido momento. Esto es de las prácticas y el discurso de Abdalá Bucarán, solo que con un rostro más amigable, entre comillas, o más grato a la vista, entre comillas, según dicen las damas, para que era el de Rafael Correa. Entonces, la realidad del tema es que ambas, de alguna manera, son exactamente lo mismo y podemos decir que en este caso el alumno superó al maestro. Esto es que Correa superó a Bucaram. Bueno, eso lo dijo el mismo Bucarán en uno de los tantos videos de YouTube que hay por las redes. La secta que el alumno superó al maestro, así que no sería nada nuevo. Bueno, mencionas también aquí sobre el diezmo, el asunto de la caída de una asambleísta que parece que es la que le pone la zancadilla a Vicuña y cae también por el diezmo, pues al verse la denuncia con prueba suficiente como para ser vinculada a llevar o llevada a corte. Y nuevamente menciona Hamon Tufar, dice, vivimos ante un esquema de organizaciones delincuencial. El dinero solicitado no son diezmos, resulta ser aporte gremial, de lo que estabas hablando hace un momento. Y volviendo al tema del artículo anterior sobre el clan Vicuña, hay dos cosas interesantes ahí, como siempre te voy a mandar más preguntas de lo normal. Dice, caído el rey, viva el rey, que es la práctica de este clan. Y aparte de eso, también dice que si no existieran las redes sociales y medios como el de nosotros, vamos a colarnos ahí, que ponemos denuncias, estos señores hubieran pasado totalmente desapercibidos y no se hubiera el pueblo enterado absolutamente de nada. ¿Tú crees que es esto último, especialmente, está bien pegado a la realidad? Y por eso es el susto, voy a poner la siguiente pregunta, el susto que tienen muchos personajes políticos y ya están tratando de ver cómo poner una mordaza a las redes sociales. A ver, lo primero que tenemos que analizar es que el público, por no decir el público está perdiendo o la ciudadanía está perdiendo el miedo a denunciar. Recordemos que durante los 10 años del Correato, dentro de la estructuración de este andamiaje delincuencial y de corrupción e impunidad, la mejor arma que ellos utilizaban era el ataque. Entonces el denunciante luego era enjuiciado y como tenía cooptada la justicia Correa, resulta que el denunciante luego era sentenciado y condenado al pago de sumas astronómicas que ni siquiera sus bisnietos podrían pagar, para luego salir como redentor y decir te perdono, aunque me ofendiste, te perdono. Gran sinvergüencería y mayor descaro no podía haber existido en la historia del Ecuador, como no existió en la historia del Ecuador un gobierno que tenga tanto dinero y que haya robado tanto. Sin embargo, hay que tener claro lo siguiente, gracias a Dios se ha quitado esta mordaza, gracias a Dios se está procurando desmantelar del sistema de justicia esa justicia comprometida con Correa,
déjame decirte que en este sentido yo tengo mis reparos porque yo creo que el correísmo está contraatacando poco a poco y lo sustento de la siguiente manera. Eh, Se ha boicoteado el nombramiento de nuevos jueces por parte de un sinnúmero de denunciantes. Recuerda que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio estaba empecinado en poder cambiar el tema de la justicia, llegaron hasta allá y de ahí no han podido seguir adelante por un sinnúmero de boicots. Lo mismo están haciendo ahora con la Fiscalía, boicoteando el trabajo de la Fiscalía. Digamos que están en una campaña de contraataque. Pero no obstante aquello, los medios de comunicación han liberado la mordaza y por tanto ahora el pueblo está con mayores posibilidades de denunciar. Si queremos realmente combatir la corrupción, Luis, los ciudadanos debemos de empoderarnos del verdadero poder que tenemos y es denunciar al que nos pide coima, denunciar al que nos pide un favor extraordinario, denunciar al que sabemos que está cometiendo un acto de corrupción. Eso es lo único que para al político corrupto. Si no lo hacemos así, vamos a tener esta clase de políticos durante décadas y podemos decir que casi, si Dios lo permite, el próximo siglo estarán hablando de lo mismo. Es increíble. Déjame saludar a Wellington Pérez, que nos está mandando un mensaje siempre nos sigue. Muchísimas gracias, amigo, por seguirnos. Esperemos que pueda participar más seguido también. Aunque dice que le hacemos madrugar nosotros. Bueno, de vez en cuando para algo útil somos. Mira, ya que se me está adelantando, Wellington, con la pregunta, ¿por qué toqué el tema de la mordaza? Porque hay una entrevista que hace nuestro amigo Carlos Vera a la ministra del Interior y ella da a conocer que ya están tomando acciones para poner cierto tipo de mordaza, no, claro que no lo dice de esta manera, pero se entiende, de mordaza a las redes sociales. Y he aquí por qué, ahí la denuncia en redes sociales de algún delito, algún delincuente, inmediatamente la policía acciona, pero si no hay la denuncia, no hay el estado viral de los videos de algún delito, la policía no hace absolutamente nada. Entonces, y aparte de eso, mira lo que está sucediendo con Vicuña también, las redes sociales en Ecuador tienen bastante peso. Y vamos a la pregunta o a la sugerencia que hace Wellington, dice, ojo, con la ministra del Interior y su pasado glorioso. Pone entre paréntesis, bueno, creo que abre menos paréntesis, dice, ¿podrá ser esta ciudadana la próxima vicepresidenta? Y pone el signo de interrogación. ¿Qué piensas sobre esa pregunta, Gerardo? A ver, sobre la doctora Romo, yo creo que hay que separar un poco la contestación, la respuesta, hay que segmentarla. La primera de ellas yo creo que es una mujer muy inteligente, muy preparada. Yo creo que hay buenas intenciones. Pero fue parte del Correato. Correcto, fue parte del Correato como alianza de ruptura de los 25, que luego Correa se empeñó en desaparecerlos y ahora están recuperando su personería jurídica. Sin embargo, de aquello, hay que respetar la ideología de cada uno. Ella tiene cierta ideología de izquierda. Insisto, es una mujer inteligente. Creo que tiene buenas intenciones, pero todos tenemos ¿Tú crees, Gerardo, el derecho a equivocarnos dentro de lo que cabe. Discúlpame que te interrumpa ahí, porque antes que se me vaya la idea. Recuerda que ella también es una de las cofundadoras de la famosa tabla de drogas, de uso de drogas. Y una de las grandes defensoras, y una de las grandes defensoras de los derechos de los criminales, porque hasta aquí no les he escuchado hablar sobre el derecho de los ciudadanos y de las víctimas. A ver, insisto, no podemos descontextualizar la situación. Los izquierdistas siempre han tenido como bandera o como tambor mayor, como se denomina en las bandas de guerra, el hecho de que ellos son progresistas. Y el tema del progresismo de los socialistas en la década de los 60 y 70 era como que eran personas con un índice de cultura mayor al de los demás, eran de pensamiento libre, por eso progresistas. Sin embargo,
lo que ha ocurrido es que ese mal denominado progresismo la realidad de los hechos se convirtió en una especie de proteccionismo para que aquellos que cometían delitos y para que dejen de ser delitos aquellos que en un momento fueron considerados como tales. Recordemos que también en el Ecuador se legisló de manera tal de que no se consideraba, mejor dicho, que se ponían medidas cautelares a quien robaba artículos de un valor que no supere los $500, y llegamos al extremo de que el presidente Correa en una de sus denominadas sabatinas manifestó: déjense robar y no arriesguen la vida. Gran idiotez, por decirlo de alguna manera suave, porque quien compra un artículo, sea del valor que fuere, así sea de $1, lo hace con el esfuerzo de su trabajo y tiene derecho a conservarlo, y no por una ley simple y llanamente regularmente permisiva, porque cuando tú pones penas muy suaves estás permitiendo, estás dando puerta abierta a que sea mucho más lucrativo robar que la pena que le cae. Y entonces, bajo ese esquema, digamos que María Paula Romo, por autodenominarse socialista, puede haber caído en esta especie de esnobismo que embriagó a la población ecuatoriana con Correa. Seamos claros, en la primera votación, que es una votación que es innegable, que barrió Correa, la población ecuatoriana se dejó encantar como por el cuentero de Muisne con todos estos Sabes que yo ofrecimientos. tengo una opinión totalmente distinta o una observación totalmente distinta a eso. Yo no digo que Correa barrió. Barrió fue el pueblo ecuatoriano que buscaba una cara nueva, que se dejó engatusar por un individuo que supo decir las cosas precisas en su debido momento. Pero es el pueblo el que se engañó a sí mismo A por ver, no investigar. yo no creo que Correa se haya engañado a sí mismo. No, 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 yo digo el pueblo Hay varias circunstancias ecuatoriano, que Gerardo. deben de ser consideradas en ese entorno. El primero de ellos es que veníamos de gobiernos que habían apretado el cinturón porque era necesario hacerlo, gobiernos que venían con la receta del Fondo Monetario Internacional. La gente estaba cansada del Fondo Monetario Internacional, de la estrechez económica que esto generaba. Sin embargo, teníamos seguridad económica dentro de lo que cabe. Y estabilidad. Mira tú que, claro, mira tú que en la guerra no declarada del CENEPA tuvimos gastos aproximados de $1 millón durante ese periodo, $1 millón diarios, de manera tal que, y aún así la economía del Ecuador no se fue a pique como está en este momento, y el índice de desempleo no tenía los parámetros que tiene ahora. Entonces, bajo ese esquema, la gente estaba harta. Acuérdate que el 60% del presupuesto se iba para el pago de la deuda externa. Acuérdate del famoso FEIREP, Fondo de Estabilización Petrolera, para el pago de la deuda. Bueno, pero ahora estamos pagando peor y Y con sin, peores porcentajes de ese entonces. claro, entonces, ¿qué sucedió? La gente estaba harta de eso. Ya Chávez estaba haciendo roncha con su socialismo en Latinoamérica, ya se había dado el Foro de Sao Paulo, ya el comandante Castro había remozado su revolución y la estaba expandiendo a través de los petrodólares de Venezuela. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Correa? Lo que hizo Correa es lo que hace todo buen politiquero. No Buen digo cuentero. político, politiquero. Lo que hace todo populista. Escucha qué es lo que dice la gente, se convierte en una repetidora del descontento de la gente, se une con quien lo puede apoyar económicamente y salta a la palestra política. Y tiene, obviamente, el resultado que obtuvo. Claro, el resultado al final en lo político, en lo económico y en los derechos, aunque parezca mentira, fue lo que se consolidó fue un gobierno fascista
que violó todos los derechos habidos y por haber con una constitución garantista. Mira tú lo que son las contradicciones. Así es. Permíteme saludarle a María Solís Cuello, nos dice, hoy se oye todo muy bien, muchísimas gracias. Es nuestra mejor productora, se podría decir, ¿no? Atrás de cámara, siempre está muy atenta. Muchísimas gracias por esa ayuda que nos explica cuando estamos con el volumen bajo, cuando estamos bien. Verdaderamente es una colaboradora más de nosotros. Muchísimas gracias por eso. Mira, tienes razón, y tocaste el tema de los gobiernos, y por eso yo digo, en la época que entró Correa, si se lanzaba Juan Piguave y decía lo que el pueblo quería escuchar, ganaba. Así de sencillo. O sea, por eso yo no le doy tanta gloria al asunto del triunfo de Correa de esa época. Pero ese no es el punto. El punto es lo que tocaste. O sea, con el fondo que existía, que obligaba a pagar las deudas, de todas formas eran deudas que sí, tomaban gran parte del presupuesto del Estado, pero iba saliendo de ellas y con un porcentaje bastante bajo. A comparación que ahora es prácticamente una deuda si no se la negocia a tiempo, o se hace una renegociación, o se busca la forma de poder pagarle a los chinos para poder bajar el interés de churqueros que nos están cobrando, va a haber un momento que esa soga que nos puso Correa en el cuello a cada uno de los ciudadanos de ahora y de las nuevas generaciones, en algún momento nos va a ahorcar. O sea, salimos de Guatemala para caer a Guatepeor. Por supuesto, es que, por supuesto que sí. El tema es, acuérdate que en política la votación no es racional, sino que es emotiva, visceral. Recuerda que en política también existe un fenómeno que se denomina el péndulo. Veníamos de gobiernos con gente, digamos que mayor adulta, por decirlo de alguna manera. Esta idea de remozar la política a través de la juventud era una idea que ya venía sembrándose en la población, más la idea del cambio, más el discurso de Correa, este hombre joven, para las damas simpático, de agradable sonrisa, de bonitos ojos, etcétera, etcétera. Digamos que fueron los elementos más la unión a Chávez o el apoyo a Chávez, fueron los elementos que hicieron que la población que quería una vida más fácil y que conectó con el discurso de Correa, se decidiera por votar por él, más aún cuando él se convirtió en el adalid de la lucha contra la partidocracia. Recuerda que en esa época los congresistas de aquella época se subían el sueldo 2 veces al año, mientras el pueblo tenía un sueldo pírrico. Entonces, bajo ese esquema es que viene el triunfo de Correa. Recordemos también que en el año 79, tú seguramente no habías nacido. No, ya estaba yo, o al menos en producción. ¿Perdón? Yo ya estaba, o por lo menos en producción. Bueno, en el año bueno, en el año 79, que termina el triunvirato militar y pasamos a la vía democrática, recuerda que ¿por quién se votó? Por la juventud, en esa época representada por Jaime Roldós y Hurtado. Entonces, este movimiento político pendular, más el discurso diciendo lo que el pueblo quería decir, más la unión estratégica con Chávez en el momento en que la revolución chavista estaba en la cúspide, más la inyección de dinero que Chávez le dio a Correa para su campaña dentro de su política de expansión regional, sumado al pacto con la FARC, digamos que fue el cóctel específico, hablando en cuanto a temas de salud como para reventarte el hígado y hablando políticamente como para reventar el país, como de hecho sucedió. Sí, definitivamente. Bueno, estamos en 39 minutos, Gerardo, y realmente hemos tratado de hacer el programa un poco más dinámico y con menor tiempo. Pero los temas son tan largos y como dijo alguna vez, creo que el mismo presidente actual, que donde se pone el dedo se sale la pus. Entonces vamos a ver el día de mañana qué hay de nuevo. Ya el clan Vicuña parece que ha sido o aparentemente puesto en la picota para ser decapitado.
o al menos juzgado y lanzado los tomates por el pueblo. Vamos a ver qué sucede mañana. La tarea que tiene este gobierno es realmente dura porque, seamos claros, si tal como manifestaba uno de los asambleístas, que Correa directamente era el que llamaba y decía y exigía que se pague el diezmo, digamos que hay bastante tela que cortar. Si por todos los lugares donde se están viendo contratos resulta que han existido negociados, si las construcciones, a más de tener sobreprecio, son de mala calidad, si en el tema de la concesión de frecuencias para radio y televisión también ha existido todo este tipo de trafacías, digamos que la labor es ardua, es larga, hay que tener los pantalones bien puestos, pero lo que sí debe de dejar en claro el presidente de la República es que está total y absolutamente desconectado ya del correísmo, y la única manera de hacerlo es liberando a su gobierno de cualquier influencia o ex colaborador, entiéndase como tal, de cualquier ex colaborador de Rafael Correa Delgado durante los 10 años de Correato. Así es, Wellington dice, la visita al presidente a China es una vergüenza. Bueno, podrá ser una vergüenza, pero ¿qué más tiene que hacer? Tiene que ir a negociar o hablar con el dueño de la deuda. Lamentablemente no tiene salida. Resulta curioso que aquello que impugnábamos de pie o reprochábamos de pie al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional eh, por el tema del pago con intereses que no superaban el 3 o el 4%, ahora tengamos que ir a China de rodillas a suplicarle que nos den más plazo para pagar intereses usurarios. Esto es más o menos como cuando mandamos a la punta de un cuerno al banco y después le vamos a suplicar al chulquero que nos perdone intereses o que nos dé más tiempo para pagar. Así es, uno mismo se pone en la soga. Bueno, en este caso no somos nosotros mismos, nos pusieron y esperemos salir de eso. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu análisis. Verdaderamente es bastante instructivo, especialmente aquellos que, bueno, hemos nacido en los 70, que todavía nos vemos un poquito jóvenes, que tenemos mucho que recordar y mucho que aprender. Y me gustaría, como cierre de mío, también invitar a los jóvenes a seguir investigando y aprendiendo de las personas que verdaderamente tienen honorabilidad, señores. Yo sé que durante 10 años, un poco más, han habido un mal ejemplo, pero no todos los ciudadanos ecuatorianos son como esos sinvergüenzas que ustedes han visto condecorando a otros criminales igual que ellos. Con eso yo cierro. Y como siempre digo, estas son mis palabras y me hago responsable absoluto de lo que digo. No tiene Migra TV ni Envía Radio responsabilidad de lo que nosotros, en este caso, o los invitados den su opinión en nuestras redes. Gerardo. Es correcto. Bueno, yo me despido haciéndole un reto a la juventud. La juventud es rebelde por naturaleza. Por lo tanto, rebélense contra el sistema. ¿Y cuál es el sistema que nos ha gobernado los 10 años? Un sistema corrupto, un sistema de silencio, un sistema de mordaza. Denuncien, denuncien a quienes los están amenazando si no le dan una contribución, a quienes están cometiendo actos de corrupción, denúncienlos. Que se conviertan ellos en los liberadores de la sociedad, porque la verdad es que la sociedad está en este momento secuestrada por lo que queda de la banda de rufianes que nos gobernó durante 10 años al Ecuador. Así es, mira, antes que cierre, otra pregunta más de Wellington. Dice, hay más, bueno, supongo que bancos, supongo que dice banco, bueno, se le ha ido una letra más. En el mundo, no necesitamos al FMI. ¿Qué piensas sobre eso antes de cerrar? Lo que pasa es que efectivamente hay más bancos en el mundo, pero son bancas que tienen otro tipo de políticas. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen líneas de crédito para el desarrollo de países del tercer mundo en las que tienen intereses realmente bajos y condiciones realmente favorables, porque el objetivo de dicha línea de crédito es que los países que están en estado emergente puedan dejar la emergencia y poder desarrollarse. Sin embargo, el negocio de la banca, los otros bancos, tenemos que tener claro que el negocio de la banca
es captar dinero, prestar dinero para obtener el mayor rédito, y en este caso estaríamos casi frente a la figura de China. Yo creo que sí, hay que tener mucho cuidado con eso de ahí. Y aparte de eso, también la banca privada, que no son de estos organismos mundiales, no prestan cuando saben que hay mucho riesgo a perder dinero. Así que con eso yo me despido. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar con nosotros en tu programa La Picota. Un abrazo, nos estamos viendo el día jueves. Ya hasta el día jueves.